Luché en el frente en Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial. Había un horror ancestral en esas junglas. Hey, hola. Me llamo Daniel Campbell y dentro de 3 días cumplo 73 años el 4 de octubre de 1993. Mis 2 hijas, sus maridos y sus hijos vendrán a celebrarlo. Me alegra que mi vida haya sido tan maravillosa. Desde principios de 1946 trabajé como gerente exitoso en un puerto pesquero de Perth, la ciudad costera más grande de Australia Occidental. Trabajé ahí hasta mi jubilación el 5 de octubre de 1987. Ahora bien, uno podría pensar que un cumpleaños es uno de los mejores días del año, ¿verdad? Y bueno, en cierto modo, claro que es verdad. Me refiero a que me alegra que mi familia venga de visita y que lo estaremos pasando genial juntos. Yo siempre sonrío cuando veo a mis 5 nietos jugando juntos, mientras los adultos, incluyendo a mis 2 hijas, hablamos cosas de adultos. Pero a pesar de toda la diversión que estoy teniendo con mi familia en mi cumpleaños, cuando yo me encuentro solo, incluso si es solo para aliviarme, no puedo dejar de pensar en mi cumpleaños número 23 en 1943. Porque un día después de ese cumpleaños fui testigo de algo que permanecerá conmigo por el resto de mi vida. Y tal vez incluso en el más allá cuando mi alma abandone este mundo. Pero déjenme comenzar desde el principio, pues esta es mi historia, la del día después de cumplir 23 años. Verás, tras el inesperado ataque a Pearl Harbor, el ejército japonés irrumpió en el sudeste asiático. Se apoderó de toda Malasia, Singapur y la mayor parte de Birmania, Filipinas, las Indias Orientales Neerlandesas, el cual es el actual Indonesia y numerosas islas menores del Océano Pacífico. Y también la mitad norte de la isla de Nueva Guinea. Su armada se apoderó de la mayor parte de los mares circundantes de estos territorios conquistados, amenazando la costa norte de Australia. Lo único que impidió a los japoneses lanzar una invasión aérea o naval del norte de Australia fue el hecho de que el ejército australiano todavía estaba luchando encarecidamente en la mitad sur de Nueva Guinea, donde los japoneses tienen dificultades para moverse a través de las tierras altas de Nueva Guinea y también las selvas que lo cubren. Yo estaba en el ejército australiano desde 1939, pero siempre había estado destinado en la costa norte de Australia para protegerla de una posible invasión japonesa. Pero en marzo de 1943 me trasladaron al frente de Nueva Guinea, junto con muchos otros soldados australianos. Cabe mencionar que no me agradó el traslado, no por tener que luchar contra los japoneses, sino por el entorno en el que me metieron. El paisaje de Nueva Guinea estaba cubierto en su mayor parte por densas selvas, lo que dificultaba el desplazamiento. Además hacía mucho calor y humedad, lo que provocó que mi ametralladora Owen se atascara en muchas ocasiones. Y por supuesto estaba la fauna peligrosa, como los mosquitos que causan enfermedades y las numerosas pequeñas serpientes venenosas que se te acercan cuando menos te lo esperas. E incluso algunos soldados desafortunados fueron sorprendentemente atrapados por cocodrilos de agua salada. Durante los primeros meses que estuve en Nueva Guinea nunca me picó ningún mosquito, serpiente o siquiera un cocodrilo. Lo mismo le ocurrió a algunos de mis compañeros del pelotón en el que estuve destinado. A quienes mejor conocía era a Steve, Oliver, Lucas y a Jack. Steve era de los que ayudaban a quienes lo necesitaban, pero se distraía fácilmente al ver todo tipo de animales salvajes. Es un auténtico fanático de la naturaleza y quiere ser zoólogo algún día. Oliver, por otra parte, es mi allegado más cercano. Es valiente, inquietante y está dispuesto a arriesgar su vida por sus compañeros. Él y yo fuimos grandes amigos una semana después de nuestro destino en Nueva Guinea. Lucas puede ser un excelente tirador con un francotirador, pero es una persona bastante ingenua y tímida, la cual rara vez interactúa con sus compañeros soldados. Y luego al final está Jack. Puede que tenga un grupo personal de amigos a quienes considero más bien sus lacayos.
Jack es el tipo que presume de sí mismo todo el tiempo y de lo valiente y fuerte que es. Es un verdadero incordio. Aún así, todo el pelotón está unido por nuestro comandante John Evans, quien lo lidera con un liderazgo honesto pero a la vez férreo. Para el 30 de junio de 1943, los aliados lanzaron la Operación Caldwell, con el objetivo final de neutralizar la importante base japonesa de Rabaul en la isla de Nueva Bretaña. Para ello, los aliados debían asegurar tanto la isla como las islas circundantes. La mejor manera de entrar en Nueva Bretaña era a través de la costa más cercana de Nueva Guinea, que estaba bajo control japonés. En las primeras etapas de la operación no se lograron avances significativos en Nueva Guinea continental. Sin embargo, tras los exitosos bombardeos aliados sobre numerosas posiciones japonesas, avanzamos hacia el norte, aunque no fue fácil debido a la densa selva. Nuestro principal objetivo era tomar la cordillera de Finisterre. A principios de octubre de 1943 hicimos algunos avances en las densas selvas del este de Nueva Guinea, todo a medida que avanzábamos hacia el norte. Ese avance coincidió con mi número 23 de cumpleaños, el día antes de que casi muera, no por culpa de los japoneses, sino de un antiguo horror indígena. 4 de octubre de 1943, 7 a.m., este de Nueva Guinea. La verdad, uno pensaría que un hombre que cumple 23 años al menos recibiría un desayuno decente, pero en cambio yo estaba medio en cuclillas bajo un dosel que goteaba. Masticaba una galleta dura que sabía a huevo de termita mientras Lucas intentaba sacar sus botas de un charco de barro que se le había pegado como si tuviera hambre. Una fina capa de niebla se aferraba al suelo de la selva, con zarcillos enroscados alrededor de raíces y cañones de armas como dedos fantasmales. El aire olía a corteza húmeda, sudor y algo ligeramente metálico. Tal vez era sangre o quizás óxido. ¡Feliz cumpleaños, amigo!, dijo Oliver en voz baja, lanzándome una pequeña taza de hojalata abollada. Por favor, no se lo digas al comandante, pero mira. Metió la mano en su mochila y sacó una botellita de whisky no más grande que mi dedo, envuelta en una tela. Yo simplemente parpadeé. Oliver, ¿de dónde demonios has sacado todo esto?, pregunté. Él esbozó una sonrisa torcida. Digamos que tengo amigos en lugares bajos y con mucha gente alcohólica. Solamente disfruta. Yo miré a mi alrededor. Steve estaba agachado cerca, dibujando algo en la tierra con un palo, probablemente una huella de animal que ya conocía. Lucas por fin había liberado sus botas y ahora estaba sentado en un árbol caído, intentando sacarse los calcetines con una cerilla. Y Jack, bueno... ¡Oh, oye, cumpleañero!, gritó Jack desde atrás, abriéndose paso entre la maleza como si anunciara un desfile. He oído que hoy cumples 23 años. He oído que aquí la carne de sushi es muy buena, amigo. Quizás los japoneses te preparen su festín de cumpleaños. Tú quedarás genial con wasabi y cobardía. Steve gimió. Oye, Jack, ¿podrías por una vez en tu vida dejar de ser un tonto? Yo solo digo que si te encuentran en la jungla, probablemente te pondrán en un plato de bambú y darán por terminado el asunto. Continuó Jack sonriendo. Todos se rieron entre dientes. Incluso yo sonreí con suficiencia. Este era el estilo de Jack, molesto, ruidoso, pero a veces divertido en la oscuridad. El comandante Evans pasó marchando un momento después, ladrando suavemente. Ya, dejen de hacer ruido. Salimos en 5 minutos, manténganse alerta. Nosotros no discutimos. El comandante Evans era de esos líderes que no necesitaban gritar mucho porque cuando lo hacían todo se quedaba en silencio. En ese momento juro que incluso la selva se quedó en silencio para él. Nosotros comenzamos a marchar hacia el norte. 10:15 a.m. Cuanto más avanzábamos, más cambiaba la selva. El canto de los pájaros se hizo escaso. Incluso Steve lo notó, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia arriba, confundido.
Debería haber más charla ahí arriba, me susurró. Este lugar está demasiado tranquilo. Y sí, tenía razón. No había loros ni monos, solo el pesado ruido de las botas en el barro y el crujido de los helechos rozándonos los brazos y piernas. No habíamos visto ni una sola señal de presencia japonesa en toda la mañana, ni cables, ni trampa, ni disparos o huellas. Esto era extraño, casi demasiado extraño para ser real. Luego Lucas susurró lo siguiente: «Oigan, ¿creen que estamos solos por aquí?» «Oye, en esta jungla nunca se está solo. Hay demasiadas miradas», murmuró Steve. Sí, esto no se trataba de paranoia. Era simplemente experiencia. La guerra en la jungla nos había enseñado a tratar cada sombra como si empuñara un rifle. Pero esto era diferente. Parecía que las sombras observaban no con armas, sino con algo más antiguo, mucho más hambriento. Era la 1:30 de la tarde. Paramos a beber agua en un río angosto que no parecía en nuestro mapa. Sin nombre ni marcas, solo una franja ondulada de agua verdosa que serpenteaba entre la maleza. Su superficie apenas ondulaba, como si también contuviera la respiración. Fue entonces cuando Steve lo dijo otra vez en voz baja: «Oigan, chicos, hay algo muy mal con este río». «Sí, quizás sea el olor a rana hervida», murmuró Jack apoyándose en su rifle. «No lo beban, en serio, no hay que hacerlo», dijo Lucas con ansiedad. El comandante Evans nos ordenó rellenar nuestras cantimploras con las reservas y descansar 15 minutos antes de seguir adelante. La selva se aclaró un poco aquí. Era un consuelo engañoso. Los árboles se alzaban más altos, con sus raíces retorciéndose como dedos esqueléticos, y la luz que se filtraba a través del dosel tenía un extraño tinte verde, como vitrales hechos de algas. Oliver se sentó a mi lado y se apoyó sobre sus codos. Es muy extraño esto, ¿no lo creen?», dijo. ¿Qué es extraño?, yo pregunté. Él señaló hacia el río. «Verás, no hay peces, ni siquiera libélulas, tampoco ranas. Cuando el agua está tan quieta en la selva, suele escucharse algo vivo, pero esto es como si la muerte misma hubiera miado aquí y hubiera arrasado con todo». «¡Wow! Eso fue demasiado gráfico, amigo», dije con una risita burlona. Pero yo volví a ver. Sí, tenía razón. El río no solo estaba tranquilo. Oh, no. Estaba vacío, como si algo hubiera ahuyentado a la naturaleza. De repente el comandante Evans nos ordenó subir suavemente. Seguimos adelante, estábamos a 6 clics del seguimiento punto de control. Para las 3:45 de la tarde, marchamos por las orillas del río durante otra hora antes de mirar hacia el oeste, adentrándonos en la selva más densa. Cuanto más avanzábamos, más denso se volvía el follaje. Las enredaderas se enroscaban alrededor de los troncos como venas. Los insectos zumbaban cerca de nuestras caras, pero nunca se posaban. No habíamos escuchado un pájaro desde el mediodía. Steve me volvió a murmurar algo. No, esto está mal. La jungla tiene algo, está enferma. Se detuvo y se agachó cerca de la raíz de un árbol inspeccionando algo y yo me acerqué. ¿Qué es esto? Son huesos, dijo. Yo entrecerré los ojos. Enterrado a medias en el barro estaba la mandíbula inferior de algún animal. Quizás era un cerdo o quizás no. Estaba descarnado con los dientes aún afilados. Pero lo más extraño eran las marcas negras de quemaduras en el hueso. No eran marcas de quemaduras, más bien parecían podredumbre, de esas que no se ven en algo muerto y está sumergido durante mucho tiempo. ¿Deberíamos reportarlo? Yo negué con la cabeza. Hay algo más por delante, lo presiento. Y tenía razón. 100 metros después empezamos a ver más. Cajas torácicas encerradas en las raíces, espinas rotas como ramitas, cadáveres de animales medio masticados colgando de los árboles, intactos por los insectos. Lucas por una vez rompió su silencio.
Esto ya no es un campo de batalla, es algo peor. Todos nos giramos hacia Lucas. Es un lugar de alimentación para algo, dijo en un tono muy ansioso. Nadie se rió e incluso Jack se quedó callado. A las 8:15 de la noche, el comandante Evans nos ordenó acampar temprano. Algo en el terreno nos frenaba, pero sospeché que él también lo notaba, el cambio de aire. Armamos tiendas y nos sentamos en silencio, bebiendo de nuestras cantimploras y puliendo nuestras armas en silencio que parecía esperar una tormenta. El río no estaba lejos. Lo oímos gorgotear, pero de alguna manera lo sentíamos más cerca que antes, como si nos hubiera seguido algo. Jack intentó hacer un chiste, algo sobre lo raro que era mirarlo, pero nadie se rió. Nos quedamos mirando el follaje, escuchando susurros lejanos, quizás del agua o quizás no. Y cuando cayó la noche, lo vimos. Eran orbes verdes. Estaban mirándonos y esperando. «Oh, esas cosas verdes, ustedes lo vieron, ¿verdad?», susurró Lucas. «Sí, fueron ojos. Tenían que serlo», dijo Oliver. Jack negó con la cabeza, frotándose las sienes. «Tranquilos, chicos. Por lo que podrían ser unos bichos fosforescentes. Alguno de esos cabrones brillan como linternas, no hay nada de qué temer». Pero Oliver respondió en voz baja y tensa. «Entonces, ¿por qué nos miraban fijamente como cuando llegamos?». Nadie tenía una respuesta. El comandante Evans llegó momentos después con el rifle cruzado sobre el pecho. «Descansen un poco, chicos. Saldremos al amanecer», contestó. «Pero el perímetro, señor», comenzó a responder Steve. «Sí, ya está listo y nada vivo lo atravesará», respondió el comandante Evans. «Sí, claro, pero ¿qué sucederá con algo que no está vivo?», murmuró Jack. El comandante Evans lo fulminó con la mirada. «Entonces esa maldita cosa morirá de nuevo». Se alejó, pero el silencio que dejó atrás era denso como el aire antes de una batalla. Oliver me dio un golpecito en el hombro mientras bajé la cabeza. «Quiso decir lo que yo dije antes», susurró. «¿Ah? ¿Acerca de qué, Oliver?» «De que algo anda mal en el río. No deberíamos estar cerca de aquí». Yo no estuve en desacuerdo. 4 de octubre a las 11:47 de la noche. Me desperté ahogándome con el aire. La humedad era brutal. Me envolvía la garganta como un trapo mojado. Tenía la piel empapada, pero no era solo sudor. Olía a agua estancada, a hojas podridas, a algo cobrizo como a sangre vieja, y entonces lo escuché. Fue un chapoteo. Ni siquiera estaba lloviendo, santo cielo. Me di la vuelta lentamente y miré más allá de la solapa de la tienda, y fue entonces cuando los volví a ver. 3 destellos verdes flotando sobre el río, pero ahora estaban más cerca. Se movieron lenta y deliberadamente hacia el borde del campamento. No eran luciérnagas, no eran reflejos, eran ojos grandes, demasiado altos para un animal normal, y estos parpadeaban lentamente. Unos se cerraron mientras otros 2 permanecían fijos en el campamento como depredadores en la oscuridad. Yo apreté mi pistola a Owen e intenté hablar, pero tenía la garganta bastante seca. Era como si el miedo me hubiera deshidratado el alma, ¿saben? Luego vino el sonido, un siseo bajo y gorgoteante, que sonaba como agua hirviendo forzada a través de una garganta demasiado ancha y profunda como para ser humana. Algo en ese sonido me revolvió el estómago, porque era inteligente, calculador y muy antiguo, y juro por Dios que uno de los pares de ojos se movió, parpadeó y se fijó en mí. Fue entonces cuando comenzaron los gritos después de las 12 de la mañana del 5 de octubre de 1943. A uno de los soldados rasgados, Jennings, se le rasgó la tienda como si fuera papel. Lo que quedaba de su cuerpo era arrastrado por el barro por algo que no podíamos ver. Oh, no del todo.
Solo habían formas ondulando, moviéndose y bastantes grandes. Más grande que cualquier cocodrilo que haya visto y más grande que un camión. Se desató el maldito infierno. Los hombres salieron corriendo de sus tiendas. Las balas atravesaron los árboles. La selva centelleó con disparos de boca y Steve gritó órdenes. El comandante Evans rugía como un león. Lucas ya estaba encamarado en una roca disparando en la oscuridad. Pero no cayó nada y no sangró nada. Corrí con Oliver hacia el perímetro tratando de darle sentido al caos hasta que volví a ver el río. Algo estaba surgiendo de ahí, moviéndose. Eran tres serpientes, cada una más ancha que un tanque, cubierta de brillantes escamas de color verde negruzco que brillaba de forma antinatural bajo la luz de la luna. Sus ojos eran los mismos orbes brillantes que había visto, ahora inconfundiblemente unidos a enormes y horripilantes cabezas con forma de anguilas y dragones retorcidos. Sus bocas se abrían como trampas invertidas, revelando capa tras capa de dientes curvados hacia adentro, diseñados no para desgarrar, sino para arrastrar a una presa. Uno de ellos se abalanzó sobre mí boquiabierto y vi al soldado Balding desaparecer dentro sin gritar, solo con un crujido húmedo desapareciendo. ¡Retrocedan! ¡Retrocedan!, gritó el comandante Evans, vaciando su rifle en uno de ellos, pero las balas apenas le hicieron algo de mella en las escamas. Esa cosa se estremeció, se molestó, pero no estaba definitivamente herido. Jack pasó corriendo junto a mí gritando: «¡Esto no es real! ¡Esto no es real!». Pero no terminó de hablar, porque otra serpiente agitó la cola como una bola de demolición, lanzándolo por los aires contra un árbol. Yo escuché el crujido de huesos y ya no se levantó. Mi amigo Oliver me agarró el brazo. «¡Tenemos que irnos!», gritó. No puedo dejarlos», grité. «Sí, pero si no lo haces, todos moriremos aquí», protestó Oliver. Otro soldado fue atrapado en medio de la carrera, enrollado por un cuello serpenteante, y se estrelló contra la tierra con tanta fuerza que su casco se partió. Steve seguía disparando, con el rostro pálido pero firme, gritando a los hombres que se retiraran a los árboles. Y entonces ocurrió algo realmente antinatural. El río mismo se movió y se levantó, no como una inundación, oh no, sino como si algo debajo se moviera. Toda la superficie del agua se deformó y se abultó como si las serpientes fueran solo extensiones de algo mucho más grande que dormía abajo, ya que se estaba despertando. La voz de Steve se quebró. ¡Ve! A eso de las 12:20 AM escapamos. Las ramas nos desgarraban la piel, las raíces nos hacían tropezar. Podía escuchar a los soldados gritando detrás de nosotros, uno a uno, con los sonidos que se fueron apagando. Yo me giré para mirar, solo una vez, y vi al comandante Evans de pie al borde de la selva, disparando su pistola al río mientras la última de las 3 serpientes se abalanzaba sobre él. Sus últimas palabras fueron ahogadas por un siseo. Fueron una maldición que jamás olvidaré. Y luego se fue. Seguimos corriendo, hasta que los disparos apagaron tras nosotros, hasta que los silbidos y las salpicaduras se convirtieron en, susurros. Hasta que la jungla pareció más tranquila otra vez, pero seguía siendo demasiado silenciosa. Nos desplomamos junto a un árbol cubierto de musgo, jadeando, sangrando y temblando. Lucas sollozaba. Steve miraba a la nada y mi amigo Oliver se agarraba el costado. La sangre corría entre sus dedos. No podemos simplemente quedarnos aquí», susurró. Y yo estuve de acuerdo, pero estaba demasiado débil para moverme. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados junto a ese viejo árbol retorcido. Quizás fueron segundos, minutos, quizás. La jungla no solo nos envolvió, sino que nos tragó enteros. Los árboles se espesaban de forma antinatural, con las ramas anudándose en alto, formando un dosel asfixiante que ocultaba la luz de la luna.
Nuestra única iluminación provenía del tenue resplandor anaranjado de las tiendas en llamas a nuestras espaldas y del brillo del sudor en las espaldas de los demás mientras avanzábamos entre las enredaderas y el barro. Detrás de nosotros, el río gritaba. No era humano en absoluto, sino un estruendo atronador mientras esas cosas adentraban en la tierra. Sonaba como si una presa se hubiera roto y el agua misma tuviera garras. Cada pocos segundos se escuchaba algo crujir. No una rama ni un árbol, sino algo más sólido, como huesos. «¡Tenemos que frenarlos!», sisió Steve, apenas manteniendo el ritmo. Su uniforme estaba roto. Una rama le había abierto un corte en el bíceps y aún agarraba el rifle como si significara algo. «¡No, ya no hay tiempo! ¡Ya están aquí!». Yo jadeaba tropezando de vez en cuando con los ojos abiertos y temblorosos. «Hay que seguir adelante. No hay que detenernos», grité. Corrimos como animales, encorvados, tropezando y abriéndonos paso a zarpazos. El barro se nos pegaba a las botas. Las enredaderas espinosas nos desgarraban la cara y las mochilas. Ya no era solo agotamiento. Oh, no. Era pánico. De que esas cosas te clavaran las garras en los pulmones y no te soltaran. Y las serpientes también nos seguían. No directamente detrás y no ruidosamente, no como un oso o un tigre abriéndose paso entre la maleza. Estos animales eran demasiado listos para eso. Nos flanqueaban. Capté destellos de movimiento en la selva, una espiral sinuosa por aquí, una sombra serpenteante por allá, siempre fuera de la vista, siempre cambiando de posición, arriándonos, como una maldita presa. «¡No, no nos están persiguiendo!», murmuró Steve jadeando a mi lado. «¿Qué? ¿A qué te refieres?», dije respirando agitadamente. Esas cosas, no sé qué estaban haciendo, pero estaba como si jugaran con su comida. No quería creerlo, pero tenía razón. Cada vez que cambiábamos de rumbo intentábamos desviarnos hacia el oeste o retroceder, y una de las siluetas de serpiente aparecía más adelante. Un breve destello de escamas a la luz de la luna, seguido de un crujido sordo de músculos contra los árboles. Nos estaban bloqueando, nos obligaban a seguir un camino único, un camino que eligieron para nosotros. «¡Maldita sea! ¿A dónde nos quieren llevar?», murmuró Oliver, y entonces lo vimos. Más adelante, los árboles abrían paso a un claro inundado de niebla. En el centro, un estanque enorme se alzaba como una herida infectada en la selva. El agua no ondulaba ni burbujeaba, simplemente permanecía allí perfectamente lisa y demasiado estrecha. Lucas dio un paso atrás. «¡No, no, no!». Todos nos detuvimos. La jungla que nos rodeaba volvió a quedar en silencio y entonces algo chapoteó detrás de nosotros. Nosotros nos giramos. Una de estas cosas emergió, esta vez en total plenitud. Era enorme, imponente. Solo su torso era tan grueso como un camión, con la cabeza erguida como una cobra. La luz de la luna iluminaba sus escamas y emitía un brillo verdoso y dorado antinatural. ¡Y santo cielo! ¡Esos ojos! 3 en una sola cabeza. Había una concentración que ningún animal debería tener, sin hambre ni instinto, solo propósito. Esta cosa nos miró fijamente a todos. Luego vinieron 2 más desde los lados y nos rodearon. Eran 3 enormes criaturas serpientes que nos rodearon a los 4 y nos empujaron hasta el lago. Alzamos nuestras armas temblando. Steve abrió fuego. Lucas se arrodilló y yo apreté los dientes mientras disparaba con mi pistola Owen a una de las serpientes. «¡Vete! ¡Déjanos aquí!», dijo Oliver en voz alta. «¿Qué? ¡No! ¡No lo haré!», grité. «¡Dije que te fueras!». Él estaba gritando más. Yo me giré justo a tiempo para verlo arrancarse la bengala del cinturón. «¡No! ¡No lo hagas!». Pero ya lo estaba encendiendo. La bengala silbó roja y chillando en el aire. Las serpientes se detuvieron y casi se estremecieron. Oliver dio un paso adelante con una sonrisa de dolor. «¡Vamos, malditos!
Ustedes quieren comerme, ¿no? Entonces, cómanme. Pero, por favor, lárgate de aquí, amigo mío. Agitó la bengala sobre su cabeza, gritando. Corrió hacia la serpiente más cercana, sin alejarse. Intenté moverme, pero Steve me detuvo. No lo hagas, dijo con la voz quebrada. Yo no puedo. Me revolví en su agarre. Entonces la serpiente atacó. No como una serpiente. No parecía algo natural. Su cabeza se desencajó como un trapo mojado, abriéndose de par en par, imposiblemente, tragándose a Oliver entero en una nube de luz roja y huesos rotos. La bengala cayó al suelo, girando una vez y luego se apagó. Todo quedó en oscuridad. Nosotros no hablamos. No había nada más que decir. Steve me jaló del hombro y dijo: «Debemos correr, hombre». Lucas ya se ha ido. Había desaparecido en algún lugar en la oscuridad. No podía decir si adelante o detrás. Tropezamos nuevamente por la jungla, con los pies sangrando, los ojos abiertos y oyendo cada ramita romperse como una advertencia de muerte. Las serpientes no rugieron y no atacaron, pero siguieron. Oh, Dios mío, continuaron. No eran animales normales, eran algo más antinatural, algo que disfrutaban esto. Y lo peor de todo es que tenían nombres. Yo no los conocía, pero ellos sabían el mío, lo sentía en los huesos, una presencia que rozaba los límites de mi mente, algo indagando, observando y aprendiendo. Mi nombre es Daniel, pensé, y algo dentro de la jungla me lo susurraba. Mientras Steve y yo corríamos, nuestras botas estrellaban contra raíces enredadas y maleza, estrellándose como animales salvajes en un bosque que se había vuelto contra nosotros. El aire era más pesado aquí, más denso, y cada respiración me quemaba los pulmones como vapor. Los árboles se volvían más retorcidos a medida que corríamos. Los troncos se curvaban en espirales con formas antinaturales. La corteza se deformaba como carne derretida. Las enredaderas, juro que hasta el día de hoy que se retorcían ligeramente al rozarlas, eran como venas vivas que se retraen al contacto. Steve iba delante de mí abriéndose paso con una bayoneta. En las de luz de su linterna abría un débil túnel a través de la neblina verde, pero la oscuridad más allá era infinita, como si la luz se lo tragara a la jungla. A lo lejos se oyó un crujido en la rama de un árbol y algo enorme se deslizó a través de ella. «Nos están persiguiendo, como sabuesos», dijo entre jadeos. «No, es peor que eso. Nos están entendiendo. Están planeando en contra de nosotros», murmuró Steve. Y sí, lo hacían, podía sentirlo, como si estuvieran estudiando nuestro pánico y midiendo nuestra esperanza, y poco a poco exprimiéndonos. Steve se detuvo brevemente en una bifurcación del sendero de la selva, si es que se le podía llamar así. Un lado ascendía por una cresta fangosa, el otro descendía entre enredaderas más densas y niebla. «¿Por dónde hay que ir?», dijo. «Hay que ir a la cresta y subir», exclamé con las piernas ardiendo por el sprint incesante. Él asintió y subimos la cuesta, resbalando sobre la piedra mojada y agarrándonos de las raíces. De algún lugar bajo nos llegó un sonido como una risa silbante. Lo juro por mi tumba, era una maldita risa malvada. Yo miré hacia atrás y vi algo emerger de las vides de abajo. No era una serpiente completa, solo un ojo. Era verde, sin párpados, observándonos. Luego parpadeó lenta y deliberadamente. «¡Vete!», grité agarrando la mochila de Steve y arrastrándolo hacia arriba. En lo alto de la cresta las raíces se engrosaron formando un nido de ramas enredadas. Saltamos una. La bota de Steve se enganchó y aterrizó con fuerza. «¡Maldita sea!», gritó agarrándose el tobillo. Yo me giré y me agaché a su lado. Su rostro estaba pálido. «¡Oh, no! Me lo acabo de torcer, no puedo correr así», sisió. «No, no te quedarás atrás, amigo mío», contesté. «No, pero no llegarás muy lejos si me llevas arrastrando», protestó Steve. «Si es así, entonces nos esconderemos hasta que...»
pero no pude completar la frase porque algo me sobresaltó. Fue un maldito choque. Los árboles de abajo se quebraron como ramitas. Un muro de movimiento surgió de la niebla. Y entonces los vimos. Era un cuello largo con escamas negras verdosas que ondulaban como metal líquido a la luz de la luna. No se estaba cargando, no le hacía falta. Estaba jugando con nosotros. Yo levanté mi rifle y disparé 3 tiros inútiles. Las balas rebotaron en sus escamas como bolitas de papel en una armadura. Steve me miró a los ojos y dijo: «Vete, Daniel, déjame aquí, no valgo la pena», dijo Steve. «No, no quiero dejarte», respondí estoicamente. Sacó la bayoneta y se incorporó. «Tú siempre fuiste el afortunado, así que haz que valga la pena y vive una vida», dijo con una sonrisa que me partió el corazón. Me empujó hacia atrás muy fuerte. «¡Corre ahora!», gritó Steve a todo pulmón. Yo tropecé. Dudé un último segundo, luego me giré y salí corriendo. Detrás de mí escuché el golpe húmedo de algo enorme al aterrizar. Un grito humano. Una última maldición y luego hubo silencio. No hubo más disparos. «No, Steve». 5 de octubre de 1943, 1:47 a.m. Yo no sabía hacia dónde estaba corriendo. No estaba muerto, pero tampoco estaba vivo en el sentido normal de la palabra. No, ya no. Tenía los brazos entumecidos. Mis piernas no querían moverse. Tenía la boca abierta, jadeando, pero al principio no respiraba. Me atragantaba con un aire denso y húmedo que sabía a cobre y musgo. Mi uniforme estaba empapado, no solo de sudor o sangre, sino del río. Podía olerlo en mí, ese hedor estancado de algo antinatural, algo que se escondía bajo el agua. No podía recordar cuánto había corrido, ni siquiera cuándo me detuve, solo que la selva ya no gritaba, susurraba y estaba escuchando. Intenté levantar la cabeza y el mundo nadó en mí. Los árboles se difuminaban como dedos torcidos, como en un sueño febril. El dosel se retorcía en patrones antinaturales. No habían estrellas ni luna, solo un sofocante techo verde negruzco. El corazón me latía con fuerza, pero mi cuerpo pesaba 1000 libras más. Mi espalda estaba apoyada contra algo. Un árbol, pensé al principio, pero la corteza era suave, húmeda y pulsaba. Me caí rodando con las pocas fuerzas que me quedaban, desplomándome en un charco de barro negro. El calor me oprimía implacable. Tenía los labios agrietados, la lengua pegada al paladar, y mi piel, oh Dios mío, sentía un hormigueo. Unos pequeños picazones me subían por el cuello y los brazos. Me aplastaba a ciegas, pero no había insectos, solo la sensación. Una picazón fantasma, como si algo dentro de mí se moviera entre mi carne. Yo me quedé ahí tumbado durante horas, quizás más, delirando y divagando sin sentido, murmurando nombres. Oliver, Steve, Lucas. Sus nombres eran mantras para mí. Si dejaba de decirlos, temía olvidarme de que alguna vez existieron. O peor aún, que me olvidaran a mí. Con el tiempo, mis ojos dejaron de nublarse y fue entonces cuando los volví a ver. No me refiero a las criaturas, sino a los ojos. Un poco más allá de la línea de árboles brillando débilmente cerca del suelo, parpadeando como la luz de una vela. Eran 3. Siempre eran 3. No se movían o parpadeaban, pero sentí que me estaban taladrando. Ya no me estaban cazando, solo me observaban. Me estaban juzgando, como si supieran que ya estaba destrozado, que ya me habían arrebatado todo, menos lo que realmente importaba, la fe. Ahora creía en ellos, y ellos lo sabían. 3:40 de la mañana. De alguna manera, después de Dios sabe cuánto tiempo, encontré la fuerza para empezar a gatear. No sé cuánto tiempo estuve mudado. No me importaba dónde iba. Ya no tenía rumbo. Solo un instinto que gritaba una palabra en mi cabeza. «Aléjate».
Me arrastré por el suelo de la selva como un animal moribundo entre helechos espinosos, troncos musgosos, bajo árboles caídos. Mi mochila había desaparecido. Mi casco había desaparecido. Ya no tenía nada más que mi arma y una ferviente plegaria para que los dioses que gobernaban esta selva se hubieran cansado de mí. Yo finalmente llegué a una cresta. Descendía por un sendero estrecho, algo artificial, creo. Tierra aplanada, con casquillos de bala esparcidos y colillas viejas. Una ruta de patrulla. Me desplomé allí de cara al suelo mientras mis últimos vestigios de energía se drenaban como el aceite de un motor roto. El cielo por fin empezó a cambiar. No era un amanecer sino un tenue gris en el borde del dosel. Yo podría ver nubes normales y cielo real. Fue la cosa más hermosa que jamás había visto. Recuerdo haber sonreído por primera vez en mucho tiempo y entonces todo se volvió oscuro. 12 de octubre de 1943, Hospital de Campaña Australiano, Puerto de Moresby. Cuando volví a abrir los ojos, la jungla había desaparecido. El techo era blanco. Las sábanas estaban limpias. Se escuchaban voces murmuradas tras una cortina, tintineo médico y el suave pitido del equipo. ¡Oh, sí! ¡Estoy vivo! De alguna manera estaba vivo. Pero al parpadear ante la luz estéril, mi corazón se hundió, no de alivio, sino de pena. Yo me acordé de todo. Me acordé de lo que había sucedido, y me di cuenta de que ahora estaba solo, verdaderamente solo. Estuve despierto más de una hora sin decir una palabra. Me quedé ahí tumbado bajo las sábanas blancas y ásperas, mirando el ventilador del techo que giraba lentamente. El zumbido era hipnótico, casi demasiado fuerte. Me picaba la piel, me dolían los músculos. Apenas podía distinguir dónde terminaba el dolor y dónde empezaba el entumecimiento. Intenté levantar el brazo, pero tenía tubos y vendajes con sangre seca bajo las uñas. Finalmente, mi voz salió seca y quebrada. ¿Dónde estoy? Una enfermera estaba a mi lado antes de que pudiera terminar. Una mujer amable de unos 35 años. Tenía el cabello castaño recogido en un moño apretado, uniformemente impecable. Creo que se llamaba Margaret. Solo lo recuerdo porque me llamó cariño una vez y yo casi lloro. Oye, tranquilo, cariño, estás a salvo. Una patrulla de reconocimiento avanzada te encontró hace 7 días. Has estado inconsciente desde entonces. Has tenido fiebre y deshidratación severa, junto con laceraciones y costillas rotas, dijo con suavidad. Yo no pregunté por mi pelotón. No, aún no. Sabía la respuesta antes de que ella lo dijera. Al final vinieron a buscarme al día siguiente. Fueron 2 oficiales con uniformes limpios, insignias de latón y botas lustradas. Fue un australiano y un estadounidense. Pidieron una declaración y yo les di una, pero no la versión abreviada, sino la verdad absoluta. Sin embargo, en cuanto terminé me miraron, sutil y muy juzgadores. El hombre estadounidense se aclaró la garganta y dijo: «Ha sufrido un trauma grave, soldado. El delirio en el campo de batalla es muy común. La insolación puede causar alucinaciones muy severas». «No, yo sé lo que vi», dije tratando de protestar. «El duelo puede alterar la memoria. Algunos hombres lo afrontan construyendo imágenes elaboradas de los acontecimientos», dijo el oficial australiano. «No. Eso no fue mi imaginación, maldita sea. Ese río no era solo agua, era una desembocadura de serpientes», susurré. Ellos no escribieron esa parte. Cuando salieron, la puerta se cerró con un clic detrás de ellos, como un ataúd al sellarse. Pasaron los días y vi múltiples soldados heridos, lesionados o incluso medio mutilados entrar a la sala médica en la que me encontraba. Eran en su mayoría australianos, pero algunos eran neozelandeses y otros estadounidenses. Sin embargo, con el paso de los días no pude evitar notar algo extraño en mis otros compañeros de habitación. Algunos lloraban mientras dormían, otros se quedaban mirando a la nada, y otros, unos pocos, hablaban.
Hablaban a altas horas de la noche, cuando las enfermeras apagaban las luces y solo quedaban los heridos. Yo escuché los susurros. Esas malditas cosas existen, son reales. ¿Oyeron sobre aquella patrulla que desapareció cerca de la cuenca oriental?, decía uno. Sí, solo quedaron botas y mochilas, respondió otro. Escuché a alguien decir que de alguna manera los árboles se lo comieron, dijo alguien más. No, fue el río. Hay algo en ese maldito río, algo maldito, respondió alguien más. Hubieron más voces y más historias. Un hombre de Kingsland dijo que vio a un soldado japonés ser arrastrado a un estanque por algo con dos bocas. Un neozelandés dijo que la mitad de su pelotón fue emboscado por un cocodrilo gigante que tenía patas, más grande incluso que un cocodrilo salado. En cambio, un cabo norteamericano demacrado y con ojos desorbitados dijo haber visto una serpiente gigante con rostro humano. Yo no pude dormir durante días, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que no estaba solo. 21 de octubre de 1943. Me encontraba acostado en la cama del hospital, ciertamente sin moverme demasiado para asegurarme de sentir algún dolor. Justo cuando estaba pensando en cerrar los ojos para tomarme una siesta, un soldado con uniforme australiano se acercó a mí. El hombre era de piel oscura, alto, delgado y con una mirada penetrante que te atravesaba. Creí que era un papú nativo de Nueva Guinea. Al principio no habló mucho, simplemente se sentó a mi lado y esperó hasta que los demás se durmieran. Luego, en voz baja, dijo: «Yo te vi aquella noche». Me giré hacia él lentamente. Cuando te trajeron a las camillas, estabas cubierto de barro y podredumbre. Susurraste nombres en tu estado inconsciente. Algo como Oliver, Steve y Lucas, una y otra vez. Yo me incorporé un poco. ¿Usted me escuchó? Él asintió. Estuve en la región sirviendo de guía para los soldados aliados de la zona. Vi el rastro que siguieron y sé lo que te persiguió aquella noche. Lo miré con una expresión que preguntaba: ¿y entonces qué? Y luego dijo una palabra: Masalai. Yo no he dicho esa palabra en mucho tiempo, todavía no. En lugar de eso yo le susurré: ¿Qué es eso? Él miró en silencio por la ventana y finalmente habló. En nuestras tradiciones, los Masalai son espíritus, no fantasmas ni demonios, sino espíritus de tierra. Algunos protegen, otros engañan y otros matan. Viven en los bosques de estas tierras, y dentro de ellos residen principalmente en lugares con agua como cascadas, estanques y sobre todo ríos, lugares a los que los hombres no pertenecen. ¿Esas criaturas entonces son reales?, pregunté débilmente. Él asintió. Sí, pero no son criaturas. Son manifestaciones, formas que adoptan para ahuyentar a los hombres. Pueden adoptar la forma de muchos animales, pero en la mayoría de los casos se manifiestan como serpientes gigantes o cocodrilos, a veces con rasgos extraños. El hombre se giró hacia mí y me dijo: «Tienes mucha suerte, Danny. La mayoría de la gente que ve a los Masalai no sobrevive. Generalmente antes de que las víctimas de los Masalai mueran, estos suelen jugar con el pánico de sus presas. Los estudian e incluso los juzgan en cada detalle». Yo vi tres serpientes gigantescas, dije rápidamente intentando no respirar con dificultad. En realidad, viste solo una. Las serpientes son cabezas, partes, y el cuerpo está bajo el río enterrado, respirando y esperando. Ese es el punto débil de esa criatura, susurró. Yo me sentía enfermo. Entonces, ¿por qué yo sobreviví a esto?, pregunté. Porque uno de tus amigos decidió morir por ti. Eso, los Masalai lo respetan. Se lo llevan como sacrificio y bueno, pueden jugar contigo, pero no te van a hacer daño. Pero se sacrificaron dos de mis compañeros se sacrificaron por mí, dije. Entonces se levantó, me miró y por última vez dijo: «Entiendo, solo no vuelvas a entrar en esa selva nunca más». Luego se fue. No me dio ni un saludo ni ninguna despedida, pero creí cada palabra que dijo. 9 de noviembre de 1943.
Los médicos me dieron el alta para tareas ligeras. Estaba demasiado débil para el combate, demasiado inepto para el frente. Me enviaron de vuelta a la costa norte de Australia, cerca de la ciudad costera de Darwin, lejos de la selva. Trabajé en torres de radio y repetidores de transporte y guardias costeras. Fue un trabajo seguro, pero era un trabajo aburrido. Pero cada vez que veía el agua, cada vez que pasaba por un río, por muy pequeño que fuera, hacía una pausa y esperaba por si acaso, porque incluso los océanos están conectados a los ríos, y algunos ríos tienen memoria. 4 de octubre de 1993. Hoy cumplo 73 años. La casa ahora está llena de risas. Mis hijas están aquí, ambas crecidas y hermosas, de una forma que jamás imaginé cuando las tuve en brazos. Sus maridos son buenos hombres, amables, respetuosos y solo un poco temerosos de mí, lo que me hace reír más de lo debido. Hay un verdadero caos, por supuesto, viene de los nietos. Anne, mi primogénita, llegó con sus 3 nietos. Emma, la mayor, cumplió 11 años el mes pasado, y los gemelos Ben y Lily. Bueno, ellos tienen 7 y ya corren como perros salvajes alrededor de los muebles de la sala. Sarah, mi segunda hija, llegó poco después, dando paso a sus hijos. Josh y Michael, con solo 1 año y medio de diferencia, son muy unidos. Ya están intentando comer galletas a escondidas antes de cenar. Es un buen día en casa, con la casa llena. Elsa, mi esposa, desde hace más de 40 años, preparó su famoso cordero asado, y todo el lugar huele a romero y cebolla dulce. Todavía me sonríe como en 1949, como cuando éramos jóvenes y estábamos locamente enamorados. La conocí 4 años después de que terminara la guerra y lo supe, simplemente lo supe, que ella era mi ancla, mi futuro, así que nos casamos ese mismo año. Nunca se inmiscuyó demasiado en la selva, sabía lo suficiente como para no preguntar y yo lo agradecía. Se lo dije solo una vez hace mucho tiempo. Ella me tomó de la mano y dijo: «Sobreviviste a algo a lo que no deberías sobrevivir, cariño. Eso te hace más fuerte que la mayoría. Pero eso no hace que los recuerdos desaparezcan». Justo después de que me dieran de baja tras el fin de la guerra, volví a Perth y acepté un puesto en el puerto pesquero. Un primo mío había trabajado allí antes de la guerra y me defendió. Para 1946 ya era gerente. Permanecía allí 41 años. La gente siempre me pregunta por qué no pasé a algo más emocionante o más exclusivo. Pero me gustaba la rutina, la estructura. Me gustaba que lo peor con lo que tenía que lidiar eran los barcos de arrastre atrasado o las disputas en los muelles. Me gustaba que el océano, incluso con todo su misterio, te mostrara todo en la superficie. Podrías verlo y rastrearlo. A diferencia de un río, los ríos esconden cosas. Anne nació en 1954 y Sarah en 1956. Criar a 2 hijas después de sobrevivir a esas serpientes fue una extraña gracia. Me quedaba de pie en sus puertas por la noche cuando eran pequeñas, viéndolas respirar, susurrando nombres en mi cabeza. Oliver, Steve, Lucas e incluso el nombre de Jack. Todos ellos se han ido, y sin embargo de alguna manera todavía están conmigo. Les leía cuentos a Anne y Sarah antes de dormir cuando eran pequeñas, y a veces me detenía a media frase porque mi mente se desviaba, al barro, al fuego o a esa bengala en la mano de mi amigo Oliver justo antes de que se desvaneciera. Algunas noches me despierto empapado en sudor, oyendo el silbido del agua al moverse contra la gravedad. Mi esposa Elsa me abraza y me frota la espalda, pero no decía nada. Hay algunas cosas de las que no puedes hablar sin arrastrarlo de nuevo a la habitación. La gente nunca lo ha notado, ni siquiera Elsa, pero cada vez que estoy cerca del agua, agua real, algo dentro de mí se aprieta. No solo el océano, aunque trabajé junto a él durante décadas, me refiero a todo lo que fluye, a todo lo que se acumula, como estanques, arroyos y cascadas. Los ríos sobre todo. Incluso ahora con 73 años, rodeado de mi familia, todavía lo siento. Ese mediodía fui al baño a hacer mis necesidades. Me quedé ahí de pie aturdido, aún desvelándome, y vi mi reflejo en el agua, ese brillo silencioso, y de repente no pude moverme.
Lo miré demasiado tiempo, tanto que la porcelana se desvaneció y el agua se sintió demasiado profunda, como si ya no estuviera en un baño en absoluto, sino allí junto a ese río en las selvas de Nueva Guinea hace 3 años. Hace tantos años. Entonces, un golpe a la puerta me hizo regresar. «Abuelo, ¿estás ahí adentro?» Era la voz de Lily. Estaba un poco preocupada. Yo me aclaré la garganta y dije: «Sí, está bien, cariño. Ya salgo enseguida». Nunca les conté a mis nietos la verdadera historia. Saben que luché en la guerra, claro. Han visto las medallas. Saben que estuve en Nueva Guinea, pero creen que luché contra los japoneses, que ellos creen que fui un héroe de guerra. No saben la verdad, que yo no fui ningún héroe, fui testigo, el último de todo un pelotón, y algunas noches me pregunto si fue por eso que me salvé. No advertir a los demás y no entender, pero lo recuerdo porque no olvido. Y los ríos nunca dejan ir lo que se han llevado. El sol ya se ha ocultado. Ann, Sara, sus maridos y los nietos se han ido a casa. Elsa tararea en la cocina. Ya se ha comido el último trozo de pastel y las velas ya se apagaron. Fue un buen cumpleaños, pero más tarde esa noche, cuando todos habían ido, me senté en el patio solo. Me serví un vasito de whisky, la misma marca que Oliver me pasó de contrabando el día de mi cumpleaños hace 50 años, y contemplé el lago que está al otro lado de la calle. Esta noche está tranquila, pero aún así yo lo sé mejor. Me sentaré aquí y esperaré, no por mucho tiempo, solo el tiempo suficiente para ver si la superficie se mueve, o si una forma de onda sin viento está aquí. Y si vuelvo a ver esas 3 luces verdes, aunque sea una vez, yo no gritaré. Simplemente asentiré, porque ahora lo sé mejor que nunca. Algunas cosas nunca te abandonan. Algunas cosas solo te esperan y son tan pacientes para obtenerte de nuevo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.